Hoy por fin les voy a contar sobre las lecturas que he tenido durante enero y febrero de 2023. Hola, yo soy Frida y les doy la bienvenida a Epílogo. El primer libro que leí durante 2023 es un libro ilustrado llamado La mejor mamá del mundo, y este libro fue escrito por Sebastián Pérez e ilustrado por Benjamin Lacombe, que seguramente ustedes saben, pero las ilustraciones de este artista son súper hermosas. Tiene un montón de libros con ilustraciones increíbles y preciosas que dan ganas de enmarcar. Y este no es la excepción. Este libro nos va contando qué características tienen las diferentes mamás en el mundo animal. Entonces, por ejemplo, tenemos a la mamá araña y a la mamá osa y a la mamá delfín. Y cuáles son esas particularidades que tienen con sus crías, con sus cachorros. Y está súper bonito, súper tierno. Las ilustraciones de los animales bebés con sus mamás están súper adorables. Y este libro lo leí los primeros días de enero con mi mamá. Y fue súper bonito, una súper bonita experiencia. De hecho, grabamos un video juntas como leyendo y reaccionando, discutiendo un poquito sobre este libro. Y espero poder traérselos pronto, porque me gustaría hacer como unas tomas específicas de las páginas. Pero obviamente no tengo el libro conmigo, entonces por eso no he sacado el video, pero es uno de los pendientes que tengo. Luego también en enero leí Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. Son cuentos de la colección de lecturas mexicanas y es un libro muy corto, pero tiene 25 cuentos que son de 2-3 páginas, una cosa así. Y muchos de estos cuentos yo, como saben, los voy calificando individualmente, y muchos de estos cuentos tuvieron 5 estrellas. Qué increíble es leer a Guadalupe Dueñas. Me gustó muchísimo este primer acercamiento que tuve a su escritura. Fue una total gozada leer sus cuentos, su sentido del humor, que tiene muchísimo. Y además tiene un montón de frases que me parecen muy elocuentes. Les voy a hablar rápidamente sobre algunos de los cuentos que yo considero que merecen 5 estrellas. Por ejemplo, hay uno titulado Historia de Mariquita, que es sobre 6 hermanos y una de ellas está en un frasco y cada vez que se mudan se la llevan consigo. Y este cuento me recordó muchísimo a otro cuento de Mariana Enríquez y me gustó mucho la forma en la que Guadalupe Dueñas habla sobre temas insólitos y los mezcla de una forma tan natural en sus historias que me pareció una genia. Otro que me encantó es uno que se llama El sapo, que tiene un montón de frases muy buenas, y este es sobre un sapito que muere a manos de unos niños muy crueles, muy curiosos, pero es una historia muy triste. El correo es una historia que va alrededor de una carta que se escribe ella a sí misma sobre lo malo que es el correo. Otro cuento que me acuerdo bastante es el de Zapatos para toda la vida. Los títulos no eran su fuerte, eso me queda clarísimo, porque los títulos son muy genéricos o no te dicen nada o no son tan pensados. Este, por ejemplo, Zapatos para toda la vida, habla sobre un zapatero que a su familia como que les dan zapatos, pero les dan literal para toda la vida. Entonces ella ya no se tiene que preocupar, la protagonista ya no se tiene que preocupar por comprar nuevos zapatos, pero también obviamente las modas pasan y, o sea, zapatos que antes te gustaban ya no te gustan. Y puede parecer una tontería, pero está súper bien escrito y es algo que me gustó muchísimo de Guadalupe Dueñas, que es literal puede escribir de cualquier cosa. Hay una historia también que también le puse 5 estrellas, que es sobre los piojos y cómo una niña los mata, pero estamos viendo desde el punto de vista de los piojos. Conversación de Navidad es un diálogo, básicamente es un cuento hecho de diálogo, de una llamada de una protagonista quejándose de tener que aguantar a su familia y de todas las imprudencias que hacen y los comentarios que hacen, que todo mundo hemos pasado en reuniones familiares, y ella quejándose tal cual. Y hay otros que son mucho más, como les comentaba, mucho más de corte insólito. El de Guía en la Muerte es una especie como de tour por el infierno y ese me gustó mucho, sobre todo porque al final dice que Dueñas lo escribió en Guanajuato durante el Día de Muertos, y quienes hayan ido a Guanajuato sabrán que todo este tema de la muerte es muy palpable en la ciudad, y además fue Día de Muertos, lo cual como que le va añadiendo capas de misticismo a la historia y se nota muchísimo en ese cuento. La timidez de Armando es otro cuento que también me gustó bastante, le puse 5, y este habla sobre la obsesión de una madre
con su hijo, tal cual. Y el último que les quiero comentar así rápidamente es el de Judith, que es básicamente un retelling de Romeo y Julieta. Y está buenísimo, es como una obra de teatro chiquita. Me gustó muchísimo Guadalupe Dueñas, definitivamente la voy a seguir leyendo. Si es que encuentro más libros de ella, porque sé que no se han reeditado y no los publican. Este que yo encontré fue una casualidad en una librería de segunda mano y cuando la vi dije, encontré una joya, estaba súper feliz porque yo había escuchado cosas maravillosas de Guadalupe Dueñas y no me decepcionó para nada. Es una de esas escritoras mexicanas que siento que deberíamos alzar más y deberíamos leer mucho más. Luego, en febrero, leí este libro de acá, que es Fathers, de Granta. Y este es Granta, creo que se los había comentado a las personas que me siguen en Instagram, pero Granta es una editorial aquí en Reino Unido. Es básicamente una revista de escritura y de literatura y sacan estos libros sobre un tema específico cada cierto tiempo y además de eso tienen su editorial donde publican a otros autores. Pero estos que simplemente se llaman Granta, pues hay de mil diferentes temas. Y este yo lo encontré en una de esas tiendas como de charity que venden un montón de cosas de segunda mano y siempre tienen una sección de libros. Entonces siempre me gusta como meterme a ver qué hay por ahí. Y encontré un montón de Granta. Este fue el que más me llamó la atención. Fue porque aquí vi a Ali Smith. Y Ali Smith es una autora que me gusta mucho. Entonces ahí en la librería busqué el texto, lo leí rápido y dije, no puedo no comprarlo porque además me costó 2 libras, alrededor de 45 pesos, una cosa así. Empecé a leerlo casi luego. Y pues como el título lo dice, este libro habla sobre la relación con los padres. Algunos son ficción, son cuentos, algunos son notas, algunas son recuerdos como tipo memoir, tipo momentos autobiográficos, anécdotas, recuerdos, etc. Y lo que me gusta es que tienen también, es como muy dinámico porque tienen ilustraciones. Y hay algunos que son con fotografías incluidas, por ejemplo estos. E incluso hay unas que son poemas y también cómic. Les voy a mostrar el que es de cómic, aquí está. Y todo habla sobre los padres. Y aquí me gustó que hay muchas historias con las que me identifiqué. Por ejemplo, el de Siri Husbeth, que es una autora bastante famosa. Ella reflexiona sobre las relaciones de amistad que tiene con su papá. Y con eso me identifiqué muchísimo porque hay unas frases padrísimas que habla sobre cómo se va acortando la distancia y cómo cuando ya es una adulta se sienten como si fueran iguales cuando habla con su papá y tiene estas conversaciones. Y eso me gustó mucho. Esta que es el del cómic es una memoir gráfica de Alison Bechdel, que es la de el test de Bechdel. Literal son solamente 2 páginas, pero habla sobre cómo se ven entre ellos, cómo su papá la ve a ella y cómo ella lo ve a él. Y hay otros textos que hablan sobre cómo idealizamos a los padres cuando somos pequeños y luego creces y te das cuenta de que tienen defectos, de que no son perfectos, de que también cometen errores y de que son humanos, finalmente. Y también hay otros casos en los que no hablan per se de los padres, sino de figuras paternas que han tenido. Por ejemplo, hay uno que habla sobre su entrenador, su coach de básquetbol cuando estaba en la universidad o en la preparatoria, y cómo era la relación que tenía de querer impresionarlo, querer quedar bien con él, que lo viera a él ser mejor y jugar y querer probarle a él que él era capaz de obtener una beca y de dedicarse a eso, ¿no? Y por otro lado, también hay textos que hablan sobre padres ausentes, sobre abuelos que hacen el rol de padres, sobre padres que aparecen y desaparecen y luego reaparecen. En fin, tengo 2 textos favoritos de este libro. El primero es de Emma Donoghue, que seguro la recuerdan porque ella fue la que escribió este libro que hace unos años fue súper famoso, que es The Room, y que luego se hizo una película. Ella hizo un texto aquí que me gustó bastante, me gustó muchísimo, que habla sobre una paternidad distinta, porque es una historia de el cuidador de un elefante por ahí de los años 20. El elefante se llamaba Jumbo. Como el cuate lo salva, lo cuida y cambia su vida por completo para poder irse a donde el elefante tiene que ir. Y es una historia corta que estuvo chistosa, estuvo tierna y me dejó un sabor de boca súper, súper ameno. Y mi otro texto favorito es el de Jonathan Lethem, porque me identifiqué muchísimo con la historia de que se
se hizo amigo de sus papás. Y eso es un privilegio que yo tengo, entonces fue algo que me gustó mucho encontrarme en las páginas de este libro. Y finalmente, para terminar febrero, leí uno de los 2 libros que me traje aquí a Reino Unido, y que es Las posibilidades del odio, de María Luisa Puga. Y no me decepcionó para nada este libro, me gustó muchísimo. Se va directamente este libro a mis libros favoritos. O sea, 100% seguro va a estar en la lista de libros favoritos de 2023. Pero además se vuelve parte de esta lista de los libros favoritos de toda mi vida, porque de verdad que disfruté muchísimo leer esto. Pensé que era una novela, no es una novela. Son más bien como cuentos, historias, pero todas tienen un eje común que es Kenia. Este libro se sitúa en Kenia porque la autora vivió en este país por muchos años, como por 10 años. Y este es una Kenia de los 70s donde había mucho conflicto. Todo el tema político estaba muy intenso. Y hay algunos cuentos aquí que son desde el punto de vista de mexicanos en Kenia, lo cual estaba muy padre y es muy diferente a cualquier cosa que haya leído antes, porque realmente no tenemos mucha literatura de esta combinación cultural entre mexicanos y algún país de África, entonces me emocionó muchísimo encontrarme esto. Pero no todas las historias son desde el punto de vista de mexicanos, hay algunas que son desde el punto de vista de kenianos, y el libro habla muchísimo sobre esta línea que divide el mundo, que es la desigualdad, y describe las diferencias sociales que implica vivir en la ciudad y vivir en zonas rurales, sobre todo en los 70s, que más hace una crítica también del colonialismo inglés en África, y es muy latente cómo existe esta crítica y cómo usa el sarcasmo para burlarse de algunas de las actitudes colonialistas de los ingleses. Y hay cosas maravillosas, como en uno de los cuentos un personaje que se llama José Antonio viaja con un chavo keniano que encuentra en el centro de Nairobi, y juntos viajan a la costa, a Mombasa, y este José Antonio se pone a comparar Mombasa con Acapulco y encontrar similitudes entre estas dos ciudades costeras, y empieza a mencionar cómo son muy parecidas, cómo los turistas se notan luego cuando son turistas, y justo habla también sobre lo que representa ser turista en un nuevo lugar y encontrarte en esa situación de no conocer a nadie y estar en un lugar nuevo. Creo que el hecho de que lo estuve leyendo durante mis primeras semanas acá, en este proceso de cambio, pues hizo que me identificara muchísimo con varias de las cosas que vienen aquí. En otra de las historias nos habla, por ejemplo, del racismo interiorizado que tenían las mismas poblaciones con ellos mismos, y se creían todo este cuento de la superioridad blanca, y hacían estos comentarios como: no, es que les tenemos que probar a los blancos que sí sabemos hacer las cosas bien aquí en Kenia. Y de hecho hay unas menciones que yo no sabía, que hubo una migración importante de asiáticos a Kenia y a África Central por estas fechas, y estuvo interesante leer como las actitudes racistas entre asiáticos y africanos, como un poco, y así lo menciono tal cual en el texto, peleándose por el segundo lugar después de los blancos, quién está en esta jerarquía, ¿no? Hay otro cuento que habla sobre desde el punto de vista de un inglés que llega a Kenia con esta actitud de white savior, de no, es que hay que hacer la revolución desde dentro, y el cuento es justo esta crítica a esa actitud y este sarcasmo y la hipocresía también que rodea todo esto, y hace esta burla del blanco paternal sintiéndose superior pero creyendo esto su propio discurso al mismo tiempo, de que está liberando y de que no es como los demás blancos y todo eso. Y se me hace que sigue muy vigente muchas de las cosas que dice aquí, y sobre todo que tiene un humor que sí me reí. O sea, sí hubo páginas que sí me reí y yo sonreía, porque se está burlando de... Incluso hay una parte donde se burla de los mis reyes, bueno, lo que ahora conocemos como mis reyes en México, pero no, supongo que en ese momento no se llamaban así, obviamente, en los 70s, 80s, pero esos ya tienen mucho tiempo existiendo. En fin, temas que vienen en el libro: colonización, identidad, revolución, lucha social, comunismo, también habla del comunismo, religión, también habla sobre viajar y el turismo. El otro habla muchísimo sobre el tema de la otredad y del odio, también sobre ser extranjero, del idioma, de la rivalidad entre diferentes culturas al interior de la misma Kenia, paternalismo. Hay muchísimos temas que aborda este libro y los cuentos en general. Lo único que no me gustó
y que sí fue muy notorio es que no hay mujeres protagonistas en los cuentos, siempre es desde el punto de vista de los hombres, y aunque sí hay mujeres dentro de los cuentos, nunca vemos como mujeres que tienen agencia en las historias aquí. Y pues creo que al final Puga hace esto de frasear o poner en palabras muchas cosas que sabes pero que no podrías explicar o no podrías tú ordenar en las mismas frases. En fin, genuinamente me reí, aprendí cosas también, lo cual estuvo cool, y fue muy refrescante también esta visión diferente de mexicanos en África. De hecho, el libro se lo dedica a un escritor muy famoso keniano que se llama, lo voy a pronunciar terrible, una disculpa, pero se llama Ngugi wa Thiong'o, y fue un escritor keniano perseguido, y el libro está dedicado a él. Yo tengo una amiga que es de Kenia, y justo le estaba platicando de este libro, y cuando le comenté del epígrafe me dijo que era un escritor muy famoso en Kenia y que le gustaba mucho, entonces tengo muchas ganas de leerlo a él también para conocer por qué a Puga le gustaba tanto. Eso es todo lo que pude leer en enero y febrero. Leí poquito, pero fueron buenas lecturas. Estoy feliz con la calidad de los textos que pude leer, y muy pronto les voy a traer también lo que leí en marzo y lo que estoy leyendo en abril. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos libros les llamó la atención, cuál leerían, cuál la verdad dirían, no gracias. Y pues también aprovecho para presentarles el nuevo background que voy a tener, el nuevo fondo de los videos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias como siempre por escucharme, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!